Querido Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy de nuevamente estar en este lugar para estudiar tu santa y divina palabra. Padre, sobre todas las cosas, queremos que estés con nosotros. Que al abrir tu palabra, Señor, tú hables a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Que tú nos hagas saber cómo eres tú, para que así, Señor, podamos amarte cada día más. Señor, lo que queremos es que estés con nosotros, Padre, que estés aquí y que tu palabra hable a nuestro corazón. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu santa palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Qué alegría estar de verles. Ya estamos casi terminando. Amén. Esta noche vamos a estudiar el cuerno pequeño. Hoy vamos a ver el surgimiento del cuerno pequeño y mañana vamos a ver lo que hará el cuerno pequeño. Así que el día de hoy lo vamos a identificar y vamos a saber quién es el cuerno pequeño y en qué momento aparece. Vayamos ahí, por favor, entonces a una porción que ya conocemos, que fue el sueño de Daniel. Daniel capítulo 7, por favor. Libro del profeta Daniel en el capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante. Daniel capítulo 7, versículo 1, donde está el sueño de Daniel. Dice así la palabra de Dios. Página 922. Página 922. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño. Ese hermano tiene apuro por vender, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga mucho. Capítulo 7, versículo 1 en adelante. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones que pasaron por su cabeza mientras estaba en su cama, y enseguida escribió un resumen del sueño. Daniel dijo: vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas que fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso, se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho: levántate, traga mucha carne. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda, y tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Seguí mirando la visión de la noche y vi una 4ª bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. El sueño de Daniel ve 4 bestias. Una es un león alado, la otra es un oso que lleva 3 costillas en su boca, y la otra es un tigre que tiene un leopardo con 4 cabezas y alas, y la 4ª bestia es espantosa y terrible y tiene 10 cuernos, y de en medio de ellos le surge un 11º cuerno, pequeño al principio, que saca a 3 de los que ya estaban. Y entonces el sueño continúa, el sueño de Daniel continúa, versículo 9. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. Y entonces de aquí es de donde nosotros hemos estado estudiando la mayor parte de lo que hemos visto hasta ahorita, que empezó el juicio. Sigamos leyendo, dice así, versículo 11. Entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno.
Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Si te fijas, anoche nosotros vimos que la bestia es quemada ¿dónde? En el fuego, en el lago de nosotros el fuego. Y fíjate aquí cómo también va al lago de fuego. Es la misma bestia, la de Apocalipsis, que esta que está aquí. Sigamos leyendo. Versículo 12. A las otras bestias se les había quitado su poder, aunque se les concedió una prolongación de vida hasta cierto tiempo. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio y gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será, ¿qué cosa? Destruido. Dijimos así, las otras bestias continúan, y es lo que hemos visto. Las otras naciones están ahí, pero ya no con la misma fuerza. Y finalmente el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, es ¿qué cosa? Coronado. Y de acuerdo con Apocalipsis, Cristo Jesús es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando Él viene por segunda vez, viene con toda la autoridad, porque Él ya la recibió. Ya la recibió desde el inicio del juicio. Y entonces viene la explicación que le dieron a Daniel. Sigamos leyendo ahí, por favor. Versículo 15. Yo, Daniel, quedé con mi espíritu turbado hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y él me declaró la interpretación diciendo: estas grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y si te acuerdas, los 4 reyes ya los habíamos identificado desde que estudiamos Daniel 2, que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la era moderna. Pero en Daniel 7, la primera bestia es un león que representa a Babilonia. El oso va a representar a Medo-Persia y el leopardo representa a Grecia. Y entonces la bestia espantosa y terrible representa ¿a quién? A Roma. Pero entonces la era moderna está representada por los 10 cuernos y un cuerno pequeño. Y un cuerno que al principio es pequeño, porque luego se hace muy grande. Y entonces después de eso venía ¿qué cosa? El juicio. Ahora, a las bestias, y hemos considerado el asunto de la roca, el reino de Dios y el juicio. Ahora vamos a entrar a ver lo que tiene que ver con la era moderna, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Ahora es bien importante aquí que notes esto, que este cuerno pequeño y estos 10 cuernos surgen ¿de dónde? De la bestia espantosa. Y la bestia espantosa y terrible representa ¿a quién? Al Imperio Romano. Muy bien, sigamos leyendo entonces ahí la palabra del Señor. Dice así, versículo 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Fíjate bien, aquí aparece esta bestia con 10 cuernos y la Biblia dice que era muy diferente de las otras. Eso es un detalle bien importante, porque si no, no podremos entender el mundo moderno en el que vivimos. Era muy diferente. Y también de ahí es de donde surge el cuerno pequeño. Y entonces este cuerno pequeño arrancó ¿a cuántos? A 3. Pero todos están saliendo del mismo lugar. Todos van saliendo del mismo lado. Y por si fuera poco, el cuerno pequeño se habla de una manera muy, ¿qué cosa? Arrogante, muy arrogante. Ahora, fíjate bien, ¿qué significa esto? Versículo 21. No, perdón. Versículo 22. Dice así: hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Eso es todo lo que ya hemos estudiado. Versículo 23, la explicación que le dieron fue esta:
Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. En resumen es esto. Primero, un reino completamente diferente de los otros. Eso es la bestia. Y se iba a dividir entonces en 10 fracciones. Eso significan los 10 cuernos. Y entonces, entre los 10 cuernos, iba a surgir el cuerno pequeño, que iba a ser muy diferente de los otros cuernos. Y el cuerno pequeño iba a eliminar ¿a cuántos? A 3. O sea, eso es bien importante. ¿Cómo se cumplió la profecía aquí? Primero que nada, ya tenemos identificado a Roma, que la bestia espantosa representa a Roma. La Biblia dice que sería muy diferente. ¿Eso qué significa? Que su sistema de gobierno no era monárquico, sino el sistema de gobierno de Roma era republicano. De ahí vienen los sistemas republicanos modernos a través de los cuales el mundo es gobernado hoy en día. O sea, no podemos entender nosotros el mundo moderno si no consideramos lo que pasó con Roma. Porque las formas de gobierno modernas tienen su origen en Roma. Las leyes de nuestro tiempo tienen su origen en Roma, completamente. El sistema republicano es romano completamente. Y no sé si recuerdan, yo les expliqué el otro día cómo funciona el sistema republicano romano. El sistema republicano romano funcionaba así. Había una cabeza que era el presidente del poder ejecutivo, al que le llamaban César. Y entonces tenía un grupo de personas que estaban a su alrededor, que eran el Senado, y el Senado representaba al pueblo. Y si ustedes se fijan, hoy en día nosotros tenemos un sistema así, en donde tenemos a un presidente que tiene su gabinete, pero que hay otro grupo de personas que representan ¿a quién? Al pueblo, que nos representan a nosotros, que los llamamos diputados y senadores. Diputados y senadores. Y entonces resulta que en cada provincia el Imperio Romano estaba dividido en provincias. Hoy en día nosotros aquí en México nos dividimos en estados, los llamamos estados. Y entonces en cada provincia el César ponía gobernadores, y estos gobernadores tenían plenos poderes ejecutivos ahí y gobernaban a nombre del César. Y ahora nosotros en cada uno de los estados tenemos también un gobernador que tiene plenos, ¿qué cosa? Poderes, plenos poderes. Y ahí en las provincias el gobernador también tenía otro grupo de asesores que estaban con él representando al pueblo para gobernar. Todo el sistema lo heredamos del Imperio Romano, todo completito. Pero debo decirte algo, que quienes lo perfeccionaron fueron los franceses durante la Revolución Francesa. Y de ahí es de donde viene ya lo que llamamos ahora democracia propiamente dicha. Pero eso, lo que hoy tenemos nosotros es una mezcla entre la democracia griega, que la perfeccionan después los franceses, y el sistema republicano que inventó el Imperio Romano. Por eso era tan diferente de los otros, porque es la primera vez cuando aparece el sistema republicano, y este sistema republicano logró dominar mediante ese sistema a la mayor parte del mundo conocido, cuando menos en aquel tiempo en lo que se refiere a la región del Mediterráneo. Así es como llegó a ser. Y de que eran crueles y todo lo demás, era terrible. O sea, los soldados romanos no se caracterizaban por ser buenas gentes. Eran de los más terribles y bárbaros que había, sanguinarios. Así era el ejército romano. Así era el ejército romano. Pero también debo decirles entonces que la Biblia, cuando describe hacia Roma, la describe así porque hay una parte que quiere enfatizar.
Pero ¿quiere decir que el sistema republicano es malo? Pues no, es el más eficiente que hay. Y hasta ahorita no se ha podido inventar un sistema más eficiente de gobierno que el republicano. ¿Y nos lo heredó quién? Roma. Nos lo heredó Roma. Nos lo heredó Roma. Eso es lo que dice ahí. Ahora, lo que dice la profecía, en la explicación que se le dio a Daniel, es que el imperio romano se iba a dividir en 10, ¿qué cosa? En 10 naciones. La historia dice esto, que alrededor del año 100 después de Cristo, el imperio romano empezó a ser atacado por una serie de tribus que se les conoce como las tribus germánicas o bárbaras, les conocían así. Y estas tribus estaban hacia el norte de Europa y empezaron a venir hacia el sur. Las tribus estas, las principales, fueron ostrogodos, vándalos, éulos, visigodos, burgundios, anglosajones, francos, alamanes, lombardos y suevos. Ostrogodos, vándalos y éulos fueron eliminados. Los visigodos se asimilaron también con los ostrogodos. Los visigodos se establecieron en lo que hoy conocemos como España. Y de ahí es nuestra tradición española, de los visigodos. Los burgundios, estos se establecieron en lo que hoy se conoce como Austria, pero fueron asimilados por los alamanes, de donde viene Alemania, de donde surgió Alemania. Los anglosajones se quedaron en la isla de Britania, y hoy en día es lo que conocemos como Inglaterra. Y entonces los francos se quedaron en la región que hoy conocemos como Francia. En aquel tiempo los más poderosos de estos eran los francos. Los más poderosos de todos. Los lombardos se quedaron unos pocos en la región de Suiza y otros en Italia. Y de ahí se formó lo que hoy conocemos los países de Suiza y de Italia. Y los suevos se quedaron más al norte, de donde viene Suecia y todos los países nórdicos mayormente. Ahora, estas 10 tribus bárbaras son las principales, no fueron las únicas, pero son las principales que lograron dominar esa parte del Imperio Romano. Y atacaron, no se alcanza a distinguir aquí. Bueno, pero más o menos. Aquí está Roma, la ciudad de Roma, y Constantinopla está hasta por acá. Esto es importante porque el Imperio Romano se va a dividir en dos. El Imperio Romano de Oriente y el Imperio de Oriente con capital en Constantinopla y el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Entonces, pero todos de aquí, las invasiones bárbaras empezaron a atacar al Imperio Romano, hasta que finalmente en el año 476 los éulos finalmente son los que toman el control de lo que era la región de Italia y del Imperio Romano. Y por eso se considera que ahí es la caída del Imperio Romano, pero la caída del Imperio Romano de Occidente. La parte del Oriente todavía siguió firme y como tenía su capital originalmente en Constantinopla, después le cambiaron el nombre a Bizancio, se conoció como el Imperio Bizantino. Esta ciudad hoy en día es lo que conocemos como Estambul en Turquía. Ahora, yo les mencioné, no se ve, ¿o sí alcanzan a ver ustedes? ¿Sí? Ok. El Imperio Romano se dividió entonces en dos partes. Para el año 476, esta parte de aquí para acá, todo esto de aquí para acá, era el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla o Bizancio. Y esta parte un poquito más oscura fue lo que quedó cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Y esta parte que está aquí oscura estaba controlada originalmente por los éulos en el año 476. Pero entonces, ¿qué pasó? La Biblia decía esto, fíjate bien, que de entre los 10 cuernos iba a surgir, ¿qué cosa? El cuerno pequeño. Y que este cuerno pequeño iba a eliminar ¿a cuántos? A 3. Entonces aquí estamos hablando de una nación que va a surgir dentro de lo que era el Imperio
imperio romano, pero que va a eliminar a 3 de los reinos que se formaron, o de las naciones que se formaron con la caída del imperio romano. Va a eliminar a 3 para quedarse, y así surge esta nueva nación. Ahora, ¿cómo sucedió y cómo fue en la historia todo esto? Los 3 que fueron eliminados, todos esos, los 3 más importantes, fueron estos 3: los ostrogodos, los vándalos y los éulos. ¿Cómo fue que fueron eliminados y cuáles fueron las circunstancias? Debemos de tomar en cuenta aquí un aspecto que muchas veces en los libros de historia no se toma en cuenta. Que el cristianismo, mi querido hermano, desde que Cristo Jesús ascendió al cielo, empezó a haber algunas controversias. Y a estas controversias se les conoce como controversias cristológicas. De estas controversias cristológicas tenían que ver con la naturaleza de Cristo Jesús. Si era divino, si era humano o si eran ambas cosas. Los primeros, hubo un hombre que fue el primero y el más fuerte de todos, fue un hombre llamado Arrio. Y a esto por eso se les conoció como arrianos. Y este Arrio decía que Jesús no es Dios, que no podía ser Dios. Y entonces empezó la controversia. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo que Jesús no es Dios? ¿Tú has escuchado por ahí personas que dicen que Jesús no es Dios o que es un Dios inferior o más pequeño? Eso no es nuevo. Eso viene desde mucho tiempo atrás con los arrianos. Y estas controversias, hermanos, provocaron pleitos y guerras realmente sangrientas. Y matándose por el nombre de Cristo Jesús. Porque unos decían que Jesús no era Dios. Hasta el día de hoy, hermano, cuando alguien te dice que Jesús no es Dios, ¿qué nos pasa? Se le sube la sangre a uno a la cabeza. Porque uno lo siente como una ofensa. ¿Sí? ¿Y por qué lo sentimos como una ofensa? Porque la Biblia dice esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, está en el Nuevo Testamento, casi al final, página 1277. Página 1277. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Página 1277. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? La vida eterna. Y la vida eterna. La Biblia dice claramente que Cristo Jesús es verdadero. ¿Qué cosa? Dios. Es el verdadero Dios. Otro pasaje que nos va a ayudar para entender aquí. Romanos capítulo 9, por favor. Romanos, unas páginas atrás, está el libro de Romanos, página 1175. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Página 1175. Dice así, capítulo 9, versículo 5. De ellos son los padres y de ellos según la carne procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice que Cristo Jesús es Dios sobre todas las cosas. Un texto más. Vayamos allá a Colosenses capítulo 2, por favor, versículo 9. Un texto más de la Biblia. Colosenses está adelante de Romanos, es en la página 1228. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice así, página 1228. Dice así, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué cosa? De la deidad. De la deidad. O sea que Cristo Jesús es
plenamente, ¿qué cosa? Divino. Plenamente divino. Plenamente divino. Y tan es así que por eso es que su muerte en la cruz es suficiente para que los pecados de todos los seres que hayamos vivido sobre la tierra sean perdonados. Por eso es suficiente la muerte de Cristo Jesús, porque Él es divino, porque fue Dios el que ofreció su vida por cada uno de nosotros. Fue Dios el que ofreció su vida. Ahora, pero desafortunadamente había también otra postura. En las controversias cristológicas también apareció lo que se llamaba la controversia monofisita. Y los monofisitas decían que Jesús no era humano, que si era divino no podía haber sido humano. No podía haber sido humano. Y había algunas variantes. Algunos decían que cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, su cuerpo solamente parecía ser un ser humano. Y les llamaban docetistas. Pero en esencia lo que decían era que Jesús no podía haber sido un ser humano. En esencia. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vayamos ahí, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, unas páginas adelante nada más de donde estábamos. Ahí está Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, página 1238. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué cosa? Hombre. La Biblia presenta a Cristo Jesús plenamente divino, pero también plenamente, ¿qué cosa? Humano. Ambas cosas. ¿Y por qué es importante esto? Hebreos capítulo 4, versículo 14. Unas páginas adelante está el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Este pasaje ya lo hemos estudiado en alguna ocasión anterior. Y fíjate lo que dice. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice así: siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según ¿qué cosa? Nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Sin pecado. Lo que dice la Biblia es que Cristo Jesús era según nuestra semejanza, como nosotros. Era como nosotros. Y por eso es que Él puede comprendernos, porque su cuerpo funcionaba como el nuestro. Pero la Biblia dice que Él fue sin ¿qué cosa? Sin pecado. Nosotros somos pecadores, pero Él fue sin pecado. Él no cometió pecado, pero era plenamente humano, igual que nosotros. Finalmente, San Juan capítulo 1, versículo 14. Vayamos ahí, por favor. San Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Dice así, página 1092. Página 1092. San Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así: y el Verbo se hizo ¿qué cosa? Cristo Jesús se hizo ¿qué? Y la Biblia no dice ahí carne santificada, carne glorificada, ni carne nada. Cristo Jesús se hizo un ser humano como nosotros. Es lo que quiere decir las Sagradas Escrituras. Por eso, mi querido hermano, es que Él puede ser nuestro sumo sacerdote. Por eso es que Él puede presentarse ante Dios, ante el Padre, porque tiene la misma calidad que el Padre. Pero por eso también nos puede comprender, porque entonces Él fue un ser humano igual que ¿quién? Igual que nosotros.
Y en virtud de eso, mi querido hermano, Él es el único que puede presentarse por Dios, ante Dios por nosotros. Él puede ser nuestro representante porque fue un ser humano, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, igual que nosotros, hermano. Así fue. Él fue así. Por eso Él puede representarnos ante el Padre Celestial. Pero también es recibido por nuestro Padre Celestial porque es de la misma calidad que ¿quién? Que el Padre. De la misma calidad que el Padre. Qué cosa linda, qué verdad tan hermosa tenemos en ello. Y esto es lo que nos da confianza. Pero ¿sabes una cosa? Esto fue una herencia que nosotros recibimos de la Iglesia Católica. En ese tiempo era la Iglesia Católica. Y fue establecida esta verdad en el Concilio de Nicea. Pero con todo y eso siguieron las controversias y las divisiones en el cristianismo. Parece que el cristianismo estuvo unido solamente en el tiempo de Jesús, hermano. Solamente en el tiempo de Jesús. ¿Y por qué ha habido tantas divisiones? Porque de repente cada uno tiene sus propios intereses. Y porque muchas veces no se lee, no se estudia la Biblia como se debe, considerando el contexto en todo momento, y se llega a conclusiones equivocadas. ¿Por qué te digo esto? Porque en la Biblia aparecen las dos cosas. Cristo Jesús, plenamente divino, plenamente humano, con una doble naturaleza. Pero si yo leo la Biblia con algunas ideas preconcebidas, entonces me va a ser muy difícil entenderlo. ¿Cuál es la idea que está detrás de separar la doble naturaleza de Cristo Jesús? Una idea de la filosofía griega, de Platón. ¿Cómo? Sí, ese señor Platón, hermano, no tienes idea cómo ha moldeado nuestra cultura. Pero Platón lo que decía era, en esencia, que lo material era malo y lo espiritual era bueno, es lo único bueno. Debido a eso, se generaron dos corrientes de pensamiento. Una, si lo material es malo, pues no importa lo que haga. Al fin y al cabo, de todas maneras es malo. Y a esa corriente se le conoció como los epicúreos, que lo único que buscaban era el placer. Pero la otra corriente decía, no, siendo que lo material, el cuerpo, es malo, tenemos que afligirlo para poder liberar el espíritu. Y a esa corriente se le llamaba los estoicos. Y entonces esta filosofía, al tratar de entender con ese concepto filosófico la doble naturaleza que presenta la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, es imposible. Porque si Cristo Jesús era bueno, que no cometió pecado, debió haber sido Dios, no podía haber sido hombre. Pero si Cristo Jesús fue hombre como nosotros, entonces no podía ser Dios, porque la carne es mala. La carne es mala. Pero lo que pasa es una cosa, que eso es leer la Biblia con una idea previa. Si yo tengo una idea y busco en la Biblia declaraciones que apoyen mi idea, las voy a encontrar. Pero eso no es leer la Biblia de forma correcta. Para leer la Biblia de forma correcta tenemos que dejar que sea la Biblia la que nos explique todas las cosas. ¿Te acuerdas cómo nos pasó con lo del juicio? Que tuvimos que tomar un largo tiempo. Y todavía de repente algunos se me espantan cuando hablo del juicio celestial. Porque tenemos una idea donde, en la cabeza, aunque la Biblia dice otra cosa. En la Biblia dice otra cosa respecto del juicio, pero nuestras ideas que ya traemos de por sí nos hacen tener miedo del juicio celestial. Cuando la Biblia no tiene ese propósito. No tiene ese propósito. ¿Te das cuenta? Así es como se llegó a una serie de problemas. Pero ¿qué es lo que presenta la Biblia? Cristo Jesús es divino y humano al mismo tiempo. Y a esto la Biblia lo llama, Primera de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo,
capítulo 3, versículo 16. Dice así, página 1238. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, sin discusión, capítulo 3, versículo 16, página 1238. Dice así, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en qué cosa. ¿Cómo es eso? No sé, dice el apóstol Pablo. Solo sé que es así. ¿Cómo explicarlo? Con los conceptos filosóficos que hay por ahí, no se va a poder. Esto solamente lo podemos entender, lo podemos aceptar, porque la Biblia lo presenta así. Y si no fuera así, ¿qué pasaría con nuestra salvación? Imagínense ustedes, si Cristo Jesús no fue Dios, pues ¿de qué sirvió su sacrificio? Nada. De nada. Si Cristo Jesús no fue un ser humano y fue solamente divino y ya, ¿cómo me va a entender? Y llegamos a lo mismo, de nada sirve lo que haga el Señor. Sí, pues Él va a decir que yo tengo que ser perfecto, porque Él es, sí, pero que venga a ponerse en mis zapatos. Por eso es de que la Biblia solamente lo presenta así. La Biblia lo presenta así. Y este es uno de esos asuntos que o lo tomas o lo dejas. Porque si no lo tomas, entonces tu salvación nunca es real. No va a ser real. No va a ser real. Cristo Jesús es divino y humano al mismo tiempo, aunque no puedo explicarlo. Todo por Dios. No lo puedo explicar, pero es así. La Biblia lo presenta así. Y por si fuera poco, yo necesito que sea así, porque si no mi salvación se pierde toda la esperanza de salvación y de vida eterna, automáticamente. ¿Te das cuenta? Ahora, pero bien, entonces quiere decir que después de que Cristo Jesús ascendió al cielo, empezó a haber estas controversias y entonces el cristianismo estaba dividido así. De todos ellos, los más violentos eran los arrianos. Los más violentos eran los arrianos. Los más violentos. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Para entender cómo es que surge el cuerno pequeño y cómo arranca las otras tres, debemos recordar esto y mantenerlo bien presente. Que los éulos, los ostrogodos y los vándalos que fueron eliminados eran arrianos y eran muy violentos, muy violentos. No sé, otra vez, ustedes alcanzan a ver, yo no veo. Lo que les voy a explicar es esto, fíjense bien. El imperio romano de Oriente todavía conservaba todos estos territorios, que es aquí toda la región de Turquía, la región acá de Palestina, parte hasta Egipto. Todo esto era desde Grecia hasta Egipto, dándole la vuelta. Era el imperio romano de Oriente. El imperio romano de Occidente lo que quedaba era la región de Italia, parte aquí de los Balcanes y todo esto, nada más, y parte de Grecia, nada más. Y unas partes de acá de África y unos pedacitos acá de España. Eso era todo lo que quedaba ya para el año 476 después de Cristo, después de todas las invasiones de las tribus bárbaras que hemos mencionado. Y por si fuera poco, para el 476, quien dominaba esta región aquí de Roma fueron los éulos, que eran ¿de qué religión? Arrianos. Y quien dominaba acá en Constantinopla, en el Imperio Romano de Oriente, ¿saben? Era el rey, ahorita les digo, Zenón. Y Zenón era católico. Entonces, Zenón tenía un problema, porque resulta que los ostrogodos, que también eran arrianos, se le estaban acercando aquí, a su capital. Y para quitárselos de encima, Zenón hizo un trato con los ostrogodos y les dijo, ¿saben qué? Si ustedes van allá a Roma y acaban con los éulos, yo no los molesto. Literalmente les cedió
todo lo que era la península itálica a condición de que lo dejaran en paz. Dice la historia que la guerra duró alrededor de 5 años, hasta que finalmente los ostrogodos acabaron para siempre a los erios. Pero el factor religioso estaba de por medio. El factor religioso estaba de por medio. Y así fue como se eliminó el primero de esos cuernos. ¿Cuántos cuernos iba a eliminar? 3. Luego, después de eso, después de que muere Zenón, vienen otros reyes y finalmente queda Justiniano como rey de Roma, gobernando acá en Constantinopla, esta parte de acá. Pero Justiniano era tremendamente católico, al grado de que en el año 533 después de Cristo, Justiniano nombra al Papa de Roma como cabeza de todas las iglesias, aunque él vivía en Constantinopla. Él fue el que le da el título de Papa y que está por encima de todas las iglesias, el obispo de Roma. Entonces, siendo que él era tan católico, entonces en el año 534 después de Cristo, manda a un general que se llamaba Belisario, que viene aquí al norte de África y acaba con lo que quedaba de los vándalos. Los elimina completamente. La razón para hacerlo era una sola. Los vándalos atacaban a Roma desde aquí continuamente. Y para que dejaran de molestar, por eso fue que Justiniano mandó al general Belisario que los acabó, los deshizo completamente. Entonces, estamos ya en el año 534. Pero resulta que una vez que ya logra acabar con los vándalos, resulta que aquí la ciudad de Roma y la península itálica está controlada por los ostrogodos, que son arrianos también. Y lo que quiere Justiniano es ver libre la ciudad de Roma del dominio de los arrianos. Así que lo que hace es mandar a su general Belisario allá a la ciudad de Roma, y en el año 538 después de Cristo destruye a los ostrogodos. Déjenme les explico un poquito cómo dice la historia que fue la toma de la ciudad de Roma en esa ocasión. A Belisario le quedaban nada más 5,000 soldados ya. Y con 5,000 soldados llegó a la ciudad de Roma. En ese momento, la capital del imperio ostrogodo no era Roma, sino Rávena, que estaba más al norte. Quien vivía en Roma era nada más el Papa. Pero el rey de los ostrogodos vivía aquí en Roma. Entonces, cuando Belisario llega a Roma para liberar a Roma de los ostrogodos, pues no hay ejército. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los ostrogodos vienen de Rávena a Roma a invadirla y acabar con Belisario. Y entonces, para poder vencerlos, sitian a la ciudad de Roma y rompen los 14 acueductos que llevaban agua a la ciudad. Porque en la ciudad de Roma no había agua, no hay agua, tiene que venir de fuera. Y tenían 14 acueductos que habían construido los romanos, que son unas obras inmensas. Desde lejísimos traían agua. Lo rompen, pero ¿saben qué es lo que ocurre? El agua se empieza a regar en los alrededores de la ciudad. Se encharca y el verano es calientísimo allá. Y empieza a haber mosquitos a lo bestia, y empieza el paludismo, y empiezan las enfermedades. Total, que para el año 538 después de Cristo, finalmente, cuando sale Belisario de la ciudad de Roma, ya no encuentra prácticamente soldados ostrogodos, se habían muerto. Los vence prácticamente sin pelear, prácticamente sin pelear. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Lo curioso de esto es que aun cuando Belisario libera todo este territorio del dominio ostrogodo, el emperador Justiniano nunca lo nombra gobernador ni nada. Nunca. El que quedó a cargo de esta región
fue el Papa de Roma. Estamos diciendo entonces es que el cuerno pequeño como tal surge en el año 538 después de Cristo, cuando son eliminados los ostrogodos, euros y vándalos. Y en esa región Justiniano reconoce al Papa de Roma como cabeza de todas las iglesias, reconociendo la autoridad religiosa, pero no solo autoridad religiosa, sino que nunca nombró Justiniano a ningún gobernador, sino que el que quedó a cargo fue el Papa de Roma. De esta manera recibió autoridad civil, a tal grado que el ejército belisario estaba a las órdenes del Papa. De ahí empieza a surgir lo que hoy conocemos como la nación del Vaticano. De ahí empieza a surgir la nación del Vaticano. Tú me dirás hasta aquí, bueno, pero espérese tantito. Volvamos a la escritura y veamos qué es lo que iba a hacer y cuánto tiempo iba a estar funcionando. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y aquí vamos a ver el tiempo primero que iba a tener de supremacía. Daniel capítulo 7, versículo 25. Este cuerno pequeño dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Aquí está definido el tiempo que iba a tener de supremacía. Sería un tiempo, si hacemos un tiempo igual a un año, entonces tenemos que un tiempo serían 360, ¿qué cosa? Días. 2 tiempos serían cuando menos, ¿qué cosa? 2 años. Y si son 2 años, ¿serían cuántos días? 360 por 2, 720 días. Y medio tiempo, pues es medio año, que sería la mitad de 360, que serían 180 días. Si lo sumamos todos, entonces nosotros tenemos 1260 días o años. Ahora, esta profecía, hermanos, es tan importante en la Biblia que se menciona 7 veces de diferentes formas en las Sagradas Escrituras. 2 en el libro de Daniel y 5 en el libro de Apocalipsis. Esto no lo pueden olvidar, hermanos. Esta profecía es tan importante que se menciona ¿cuántas veces en la Biblia? 7 veces. 2 en el libro de Daniel y 5 en el libro de Apocalipsis. Así de importante es esta profecía. De diferentes formas, pero siempre llegamos a 1260 días o años. Vayamos ahí para poder entonces tener esto claro. Eso significa que el cuerno pequeño surgiría en el año 538. Si le sumamos 1260 años de supremacía, eso significa que tendría que llegaría a su supremacía hasta el año 1798. ¿Qué iba a pasar con esta nación, con el Vaticano en esa fecha? Bueno, lo que pasó en esa ocasión fue que el Papa Pío VI fue tomado preso por las tropas de Napoleón después de la Revolución Francesa. Y lo que querían en la Revolución Francesa era acabar con el cristianismo. Y el último enemigo que les quedaba en ese momento era el Papa. Y fueron y lo tomaron preso en el año 1798. ¿Por qué es importante todo esto? Vayamos allá a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 en adelante. Y aquí ya vamos a llegar hasta nuestros días y vamos a entender todas las cosas que pasan hoy en día. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice así: Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 5. Página 1291. Página 1291. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y nota lo que dice el versículo 13. Una de sus cabezas parecía herida de ¿qué cosa? De muerte. Pero su herida mortal fue ¿qué cosa? Sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia.
Lo primero que nos presenta aquí acerca de esta bestia es que recibe una herida de muerte, pero esa herida, ¿qué cosa? Sana. Y luego dice así, versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Se le da autoridad por 42 meses. Si hacemos la conversión, 42 meses, considerando que en el calendario judío todos los meses tienen 30 días, esto nos da 1260 días o años. Estamos hablando del mismo periodo, del mismo personaje, de dos formas diferentes que en Daniel. Es el mismo periodo, el mismo personaje. Pero aquí nos da más información. Lo que nos quiere decir aquí la Biblia es que después de 1260 días o años recibiría una herida de muerte, pero de esa herida, ¿qué cosa? Sanaría. ¿En qué momento fue dada la herida de muerte? En el año 1798 después de Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Papa Pío VI es tomado preso. Y el decreto de Napoleón decía que no debía haber papa nunca jamás. De hecho, el siguiente papa se nombra hasta el año 1800. Y esto quien lo nombra fue Napoleón. Los obispos en el cónclave que hicieron solamente ratificaron el nombre que ya había designado Napoleón. Nada más. Por orden de Napoleón. La herida mortal había sido, ¿qué cosa? Dada, apenas. Todavía no sanaba. Van a venir todavía momentos más difíciles, porque en ese tiempo el Vaticano tenía territorios que controlaba y se les conocía como los estados vaticanos. Y entonces, los estados papales, perdón, se les llamaba así. Entonces, en el año 1870, la Revolución Italiana le quita los estados papales al Vaticano y entonces surge lo que hoy conocemos como la nación de Italia. Pero en ese tiempo, la Revolución Italiana veía al Papa como persona non grata y había orden de aprehensión contra el Papa. De tal manera que cuando una persona era nombrada Papa de 1870 para adelante, se le conocía como el prisionero del Vaticano, porque no podía salir del Vaticano. Si salía de ahí, lo tomaban preso. La herida mortal había sido, ¿qué cosa? Dada. Pero la Biblia decía que la herida iba a ¿qué? A sanar. Iba a sanar. Fíjate que esta noticia apareció en este periódico de San Francisco Chronicle. Y el título dice: Mussolini y Gasparri firman un pacto romano histórico. Y entonces lo que les dice el reportero es: el asunto romano anoche ya fue cosa del pasado y el Vaticano está en paz con Italia al firmarse los memorables documentos sanando la herida, y extrema cordialidad fue mostrada en ambas partes. Esto ya estamos hablando del 11 de febrero de 1929. ¿De qué fue lo que se firmó aquí? Se firmaron lo que se conoce como los tratados de Letrán. Estos tratados de Letrán, ¿de qué tratan? Fíjate bien, de lo que tratan es esto. Dice así: el Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el Tratado de Letrán. Y fíjate cómo dice aquí con toda claridad: el Estado, estamos hablando de una nación, no de una persona. No, porque algunas personas a veces luego dicen: es que usted está diciendo que el Papa es la bestia. No, yo no dije eso. Estoy diciendo que la bestia es una nación que se llama como Ciudad del Vaticano. Y aquí dice así: el Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el Tratado de Letrán, firmado entre la Santa Sede e Italia el 11 de febrero de 1929 y ratificado el 7 de junio del mismo año. Su personalidad como ente soberano de derecho público internacional diverso de la Santa Sede es universalmente, ¿qué cosa? Reconocida. Su personalidad como ente soberano de derecho público
Eso significa que es un país. Eso significa que es un país. La población. La población del Estado comprende aproximadamente 800 personas, de las cuales más de 450 gozan del derecho de ciudadanía vaticana. ¿Qué significa eso? Pues que es un país al cual hay que hacer solicitudes para poder ser ciudadano del Vaticano. Dice así, dice, gozan del derecho de ciudadanía vaticana. El resto están autorizadas a residir en él temporal o permanentemente, pero sin derecho de ciudadanía. O sea, que es más o menos como en Estados Unidos, que puedes tener tu visa y entras como visitante, tienes que volver a salir y a lo mejor te quedes allá, pero es ya con trampa y todo lo demás, porque la ley no lo permite, porque tiene sus propias leyes. Dice, casi la mitad de los ciudadanos residen fuera del Estado en otros países por motivos de trabajo, que sería personal diplomático. Luego dice, la adquisición y pérdida de ciudadanía, las autorizaciones para residir en el territorio del Estado y las formalidades de acceso están reglamentadas por disposiciones particulares indicadas ¿dónde? En el Tratado del Letrado, del que estamos hablando. Ahí también habla acerca de los órganos del Estado y respectivos poderes. Dice, la forma de gobierno del Estado es la monarquía, ¿qué cosa? Absoluta. O sea, tiene su forma de gobierno y se llama monarquía absoluta. El jefe del Estado es el sumo pontífice, el Papa, que tiene plenos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En México, el presidente solamente tiene poder ejecutivo. El poder legislativo lo ejercen las cámaras de diputados y de senadores. Y el poder judicial lo ejerce la Suprema Corte de Justicia de México. Pero en el Estado del Vaticano, no. Todo junto, todos los poderes están juntos en el sumo pontífice, en el Papa. Luego dice, durante el periodo de sede vacante, dichos poderes son ejercidos por el Colegio de Cardenales, el cónclave que se reunió para elegir al Papa. ¿De dónde saqué esta información? No es de ningún lugar secreto. No, esta información es pública, está en internet y está aquí. Puedes consultarla. Así se llama la página oficial del Estado Vaticano, vaticanostate.va. Y ahí lo puedes encontrar. ¿Qué es lo que estamos viviendo entonces? Pues que la herida mortal fue ¿qué cosa? Sanada. Y por si fuera poco, la Biblia dice así, volvamos a leer por favor, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. ¿Sabes cuántos jefes de Estado estuvieron ahora en la primera misa del Papa Francisco? No, fueron más de 300 jefes de Estado que estuvieron ahí. No hay, y les voy a decir esto, no hay toma de posesión de ninguna persona en el mundo, de ningún presidente a la que hayan asistido tantos jefes de Estado. No existe. No existe. No existe. ¿Qué es lo que te quiero decir esta noche? Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, página 1271. Dice así: además, tenemos la palabra profética aún más que cosa segura. Tenemos una palabra profética que es bien segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. ¿Sabes una cosa, hermano? Lo que significa todo esto es que la profecía se ha cumplido en nuestro tiempo. Que nosotros estamos viviendo ya en el último tiempo de la profecía. Oiga, pero eso llevan diciendo desde hace años. Ándale pues, sigue pensando así, ya verás. Porque resulta que la profecía se está cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo.
Porque si Cristo Jesús dijo que va a venir, ¿va a qué cosa? A venir. Y si Cristo Jesús dijo que está llevando a cabo un juicio en el cielo, está haciendo juicio. Y si Cristo Jesús dijo que cuando Él venga, viene para recoger a sus santos que ya pasaron por el juicio, es que así es. No es de otra forma. Es así exactamente. Es así. Por eso, mi querido hermano, y ahora quiero hacer una invitación a todos en general. No es tiempo de estar jugando con el pecado, sea cual fuere. No es tiempo, hermano, de, pues ¿qué tiene de malo? No. Es tiempo de hablar con Dios seriamente y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Es tiempo de hablar con Dios con toda seriedad. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido cumpliendo su palabra a través de la historia y a nosotros nos está alcanzando el cumplimiento de la profecía ahora, más que nunca, más que nunca. Pero sabes una cosa, hoy en día, así como dice la Escritura también, mucha gente piensa, puros alarmistas. Bueno, está bien. Si tú no quieres creer y te quieres burlar, allá tú. Yo nomás te digo una cosa. Supongamos que la Biblia no tiene razón y que todo esto es pura mentira. Y entonces tú arreglas tu vida con Dios, se la entregas y empiezas a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Pero supongamos que no se va a cumplir esto. ¿Qué vas a perder? ¿Qué vas a perder? Dejar una vida de vicios, de pleitos, de discusiones y de todo eso. ¿Qué pierdes? Nada. Sí puedes ganar mucho, porque puedes ganar una vida feliz y dichosa ahora aquí. Pero ahora piensa un poco más. ¿Qué pasa si todo esto es cierto y no le haces caso? ¿Qué pierdes? Entonces se va a poner muy difícil la situación, hermano. Muy difícil y muy complicada. Por eso, mi querido hermano, yo te lo digo así. Yo creo en la Biblia como la palabra de Dios. Y creo en sus profetas. Y creo en lo que la Biblia nos presenta y en lo que les he presentado cada noche. Y mi fe está firme en Cristo Jesús, porque Él ha cumplido su palabra. Él vino primero en el cumplimiento del tiempo de la profecía de las 70 semanas, como estudiamos, y murió de acuerdo con lo que decía la profecía. Y eso nos garantiza que en 1844 empezó el juicio. Aquí la profecía que estudiamos esta noche decía que se iba a levantar el Estado Vaticano, que iba a hacer muchas cosas, que iba a caer, que iba a recibir su herida de muerte, pero que se iba a sanar otra vez, y así ha pasado. Solo me queda decirte una cosa, hermano: no juegues con el pecado. No juegues con el pecado, porque Cristo Jesús vendrá y Él cumplirá todo lo que hemos estudiado. Es tiempo, hermano, de entregarle la vida a Cristo Jesús completa. ¿Qué hay en tu vida? Si Cristo Jesús viniera esta noche, ¿hay algún pecado que no has confesado? Porque los pecados que son confesados son los perdonados, y son solamente aquellos de los cuales Cristo Jesús se hace responsable. Los pecados no confesados son tu responsabilidad. Y mientras estoy hablando, probablemente vienen a tu memoria algunas cosas de tu vida. Entonces quiero decirte esto en el nombre de Cristo Jesús. Este es el momento de decirle: Señor, quiero confesarte mis faltas, porque quiero que me perdones, porque yo quiero ir a vivir contigo para siempre, conforme a tu promesa. ¿Qué le dirás esta noche al Señor? ¿Estás dispuesto a confesar tus faltas y abandonar el pecado? Entonces ponte de pie y dile: Señor, yo quiero que me perdones.
es cualquier cosa. Si de todo corazón tú quieres que Cristo Jesús te perdone, y la invitación es para todos en general. Si tú quieres que Cristo Jesús perdone tus pecados esta noche, para que puedas estar listo para ir a vivir con Él para siempre, esta noche, mi hermano, yo quiero hacer una oración por ti, a tu nombre, pidiendo el perdón de tus faltas y de las mías también, porque yo también tengo. Así que si tú quieres pedirle perdón al Señor esta noche, ven aquí frente junto conmigo. Vamos a orar y vamos a confesar nuestras faltas al Señor, a pedirle que nos perdone. Ven. Inclinemos el rostro. Querido Padre, esta noche yo he presentado a mis hermanos el cumplimiento de tus profecías. Y Señor, ahora nos toca vivir en el cumplimiento de lo que dice tu palabra. Padre, y eso nos preocupa. Nos preocupa en el sentido de que, Señor, tú estás cumpliendo tu palabra. Y nosotros, Señor, queremos ir a vivir contigo. Nosotros no queremos quedar aquí o ir a afuera. Nosotros queremos, Señor, estar a tu lado por toda la eternidad. Tú nos lo prometiste, Padre. Pero nos preocupa, Señor, porque reconocemos que nuestra vida no es buena. Que el enemigo con frecuencia, Señor, nos hace caer. A veces, Señor, nos hace o caemos en las trampas y hacemos cosas que son desagradables a tus ojos. Por eso, Padre, con todo el corazón en esta hora, te queremos pedir que perdones nuestras faltas, que perdones nuestras equivocaciones, que perdones, Señor, nuestras malas acciones, que por la sangre de Cristo Jesús, Señor, tú borres estos registros malos de nuestra vida y vive allá y de nuestra mente y de nuestro corazón aquí también. No queremos estarnos acordando de las cosas malas que hemos hecho en el pasado. Queremos, Señor, que las sepultas juntamente con Cristo, que queden ahí, que queden, porque el anhelo de nuestro corazón es ir a vivir contigo para siempre. Padre, pero no solo de nuestras malas acciones te pedimos perdón, porque tú sabes, Señor, que dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, viven un montón de alimañas, de malos pensamientos, de malas intenciones, de resentimientos, de orgullo, de vanidad. Todas esas alimañas, Señor, que echan a perder nuestra vida aquí y que nos impiden vivir contigo para siempre. Por eso te queremos pedir, Padre, que la sangre de Cristo Jesús lave nuestra mente y nuestro corazón de todas esas alimañas. Sácalas de nosotros, Señor. Quita de nosotros todos los resentimientos, los rencores. Quita de nosotros la codicia de envidia, Señor. Quita de nosotros todo eso, Padre. Y nos acercamos a ti a pedírtelo con toda confianza, porque sabemos que Cristo Jesús está ahí delante de ti, rogándote por nosotros en este momento. Y tú, Padre, yo sé que tú recibes a Jesús, porque Él es igual que tú, pero también Él es y fue como nosotros, y nos comprendes. Y tengo la seguridad, Padre, que en este momento tú estás perdonando las faltas de todos los que estamos aquí. Amén. Padre, ahora te suplico, Señor, que la sangre de Cristo Jesús
que nos ha lavado y limpiado, que ahora también, Señor, pongas en nuestro corazón la justicia de Cristo Jesús, para que lleguemos a ser como tú quieres que seamos. Amén. Permítenos, Señor, que al salir de este lugar, en todo momento, nos podamos conducir como verdaderos y auténticos hijos tuyos. Que en lo que hagamos, en lo que pensemos, en lo que digamos, en lo que sintamos, en todo momento, Señor, tú puedas gobernar nuestra vida, porque tú eres nuestro Dios, y a ti, Señor, te queremos servir y adorar. Padre, pues, lo último que te quiero pedir ahora es esto: ven pronto. Si pudieras venir en este momento sería hermoso, porque en este momento tu Espíritu Santo está con nosotros, que tú estás aquí lavándonos y limpiándonos, y ahora estamos limpios, Señor, y como quisiéramos que ya vinieras y nos llevaras a vivir contigo para siempre. Este es el anhelo de nuestro corazón, Señor, y te lo presentamos y te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, por los méritos y la sangre preciosa de Cristo Jesús, a quien se ha dado la honra y la gloria por todos los siglos. Amén.